Buenas noches, mi nombre es Grecia Susana Padilla Martínez, estudio en la Universidad Ciudadana de Nuevo León la maestría en Administración con acentuación de Finanzas y bueno, aquí les presento lo que sería mi trabajo final de la materia de los modelos cuantitativos. La programación lineal. La programación lineal, conocida como PL, es un método matemático de optimización que permite representar modelos lineales para reducir costos o maximizar ganancias en diferentes áreas de una organización. Esta es utilizada para la administración eficiente de procesos y todos sus ámbitos de la economía. Aquí hayamos puesto un ejemplo donde una fábrica solamente cuenta con 80 kilogramos de acero y 120 kilogramos de aluminio y necesitaba hacer bicicletas que costaban 200 y 150 pesos. El modelo PL está compuesto por dos elementos principales, la función que es el objetivo y las restricciones. En este caso, la función objetivo es maximizar los beneficios y las restricciones que se tienen son que no deben de exceder más de 80 kilogramos de acero ni más de 120 kilogramos de aluminio. Una vez analizada esta información, se hace una gráfica lineal. En esta gráfica lineal se puede verificar las soluciones óptimas que hay. Por ejemplo, en este problema, la solución más óptima es fabricar 20 bicicletas de paseo y 30 de montaña para obtener la mayor ganancia, que serían 8,500 pesos. Pueden utilizar estos programación lineal. Esta programación lineal se puede utilizar en todos los aspectos relacionados a la administración eficiente de procesos. Se pueden utilizar herramientas de optimización computacionales, por ejemplo, para que ayuden a este proceso. En los siguientes ámbitos de la economía se convierte en una práctica habitual en la ciencia, la ingeniería y los negocios. Por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos. De estos ejemplos, por ejemplo, en las finanzas, la programación lineal puede ser utilizada para la optimización de distribución de capital, selección de cartera de valores, portafolios de inversión, consideraciones financieras. En el marketing puede hacerse como estudio de mercado para la selección efectiva de medios de comunicación, asignación de territorios de ventas y la distribución de las ventas. En los recursos humanos permite planear horarios de trabajo, asignación de tareas para la productividad y requerimientos de la organización. En la producción agrícola son ampliamente utilizados para optimización de recursos naturales, principalmente el uso del suelo para diferentes tipos de cultivos, maximizando las ganancias con recursos limitados. La asignación de recursos. La asignación de recursos es el proceso que consiste en distribuir los recursos disponibles en un momento determinado entre diferentes alternativas. La tarea de este proceso exige una planeación y un manejo de estadísticas y experiencias profundas en estos estudios. Actualmente se resuelven los problemas de asignación de recursos por algunos tipos de algoritmos, como por ejemplo el algoritmo simplex. Es un método simplex que se utiliza sobre todo para resolver problemas de programación lineal en los que intervienen 3 o más tipos de variables. Este algoritmo lo inventó George Datsin. Es una consideración importante que consiste en que el sistema de restricciones debe ser restrictivo y no significa solo una cosa, que el lado derecho de las restricciones no puede contener variables, solamente puede contener números mayores o iguales a 0. Los métodos de pronóstico depende de varios factores de conocimientos que tiene la persona que hace los pronósticos de los varios métodos restringentes. Además de utilizarse como base para definir metas, los pronósticos se utilizan en la planeación para los agentes económicos puedan tomar decisiones que repercutan en un ahorro de recursos, bienes y servicios. Hay varios tipos de métodos. Por ejemplo, los métodos de series de tiempo utilizan datos históricos de una variable para generar un pronóstico al futuro. El método gráfico consiste en representar las gráficas asociadas a las ecuaciones del sistema para deducir una solución. Los métodos causales se caracterizan para tomar en cuenta múltiples factores que influyen a la relación con las variables que se quieren pronosticar. ¿Qué métodos se están utilizando? Hay varios tipos de métodos.
Por ejemplo, hay técnicas cualitativas que se usan cuando hay datos escasos, por ejemplo, cuando se introduce un nuevo producto al mercado. ¿Cuáles son? Vamos a dar solamente 3 ejemplos. Por ejemplo, un jurado de opinión ejecutiva es un grupo de ejecutivos corporativos que se reúnen y dan sus opiniones para promediar y generar un pronóstico. La investigación de mercado, que se utiliza para evaluar y probar hipótesis acerca de mercados reales, y las evaluaciones o encuestas de opinión, que permiten identificar cambios en tendencias y se llevan a cabo en muestras de población. También existen métodos cuantitativos. En estos métodos cuantitativos pueden haber análisis de series temporales que establecen ecuaciones para una tendencia y un proyecto a futuro. Estos métodos cuantitativos se basan en procedimientos mecánicos o modelos matemáticos que apoyan datos históricos o variables causales para producir resultados cuantitativos. Estos indicadores pueden ser también indicadores económicos que pronostiquen con uno o más indicadores el estado futuro de las economías. Esos son algunos ejemplos que hay de los métodos cuantitativos, además de los ya dados anteriormente. Actividades de gestión de proyectos. La gestión de proyectos se refiere a todas las actividades que se realizan para cumplir con un fin principal definido. Aquí se establecen los recursos materiales y deben de ponerse los presupuestos para los costos que se incurrirán. Existen 5 etapas: la iniciación, que se identifica en una idea y se especifica el proyecto; la planificación, que es la identificación de actividades, incluso posibles mitigaciones de riesgos. Aquí se pueden realizar calendarios y cronogramas para la realización de actividades; la ejecución, que es la implementación o puesta en marcha del proyecto; el control, que es asegurarse que los objetivos sean alcanzados en tiempo y calidad planificada; y el cierre, que se lleva a cabo las valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado. Al finalizar el cierre, se realiza un tipo de documento donde se pongan todos los tipos y las valoraciones que se hayan realizado durante todo el proyecto. Esas son algunas de las formas de titulación en México. Actualmente en la maestría lo más que se utiliza es la tesis o tesina, que consiste básicamente en un trabajo teórico donde se sustente alguna opinión. Puede ser investigación cualitativa y cuantitativa. También ese trabajo es presentado por el alumno ante un jurado con 3 sinodales, quienes hacen una serie de preguntas al respecto del tema y determinan el nivel de conocimiento del mismo. Posteriormente emiten un veredicto para determinar si el sustento es apto para recibir este título de maestro en ciencias. De mi parte sería todo. Que tengan un excelente día y muchas gracias, profesor Sergio. Me dio mucho gusto conocerlo. Hasta luego.